Un día muy caluroso aquí en la ciudad de Buenos Aires, un horario además de mucho calor, hay que poner, estamos a las 14:47, 3 menos cuarto de la tarde, cuando se produce esta explosión. Una serie de teorías realmente inverosímiles rápidamente se tejieron alrededor de lo que pasó en la Embajada de Israel. Esta embajada, que hay que recordar, estaba el edificio en una remodelación muy importante, se estaba expandiendo el sector del consulado, realmente necesitaban ese espacio, una embajada en la cual por esas horas había mucha entrada y salida de gran cantidad de materiales de la construcción. Esto fue atestiguado por la propia gente de la embajada y también por arquitectos que estaban trabajando en el lugar a cargo de las obras, o por vecinos, ya por ejemplo Alberto Cohen, que tenía su oficina ahí pegadita prácticamente a esa esquina de Arroyo y Suipacha, donde funcionó la embajada, donde luego la explosión se quiso utilizar ese lugar como un hotel boutique. Hasta que alguien desde el sector privado compró el terreno y se hizo la plaza de la memoria que hay hoy en ese lugar. Pero sin embargo, y sin adelantarnos en el tiempo, lo primero que vamos a escuchar es una descripción de este atentado, donde en el primer momento dijeron murieron 6 personas los diarios, los primeros diarios, después 22, después 29. Lo cierto es que al día de hoy identificados son 22, hay 7 sin identificar. Entre los muertos había trabajadores que están trabajando en la embajada en negro, sin tener documentación. Hay puntualmente el caso de una familia boliviana, no es el único, pero a su vez hay un gran enigma respecto a cuántos muertos israelíes salieron en un avión después del atentado que transportó justamente restos. Algunas versiones de la prensa dicen que fueron 2 esos muertos israelíes, otras dicen que fueron 5. Lo cierto es que, a modo de introducción, vamos a escuchar un fragmento de un documental sonoro que se llama Más que números, porque justamente de eso se trata, lo que pasó el 17 de marzo de 1992, Más que números. El 31 de mayo de 1949, la República Argentina establece relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. En 1950 se inauguró la primera embajada de Israel en Argentina. Ubicada en Arroyo y Suipacha, fue la sede de las relaciones entre estos dos países durante 42 años. El 17 de marzo de 1992, 15.621 días después de que estos dos países establecieran relaciones, a las 14:45, una Ford F-100 detonó una carga de por lo menos 300 kilogramos de explosivos, volando el 80% de la construcción de la embajada. Además, fueron afectados por la explosión una escuela, un geriátrico y la iglesia Madre Admirable. Es impresionante esto. Hay ambulancias por todos lados, hay destrucción por todos lados, la gente corre, sacan y traen heridos. Están todos los edificios destruidos. Qué tremendo es esto. Dios mío. La explosión del coche bomba estacionado enfrente de la embajada dejó un cráter en la calle. Los 2 policías asignados a proteger la embajada no estaban ese día en donde debían. La explosión dejó un saldo de 29 muertos y 242 heridos. La bomba mató sin distinción a transeúntes, personal de la embajada, trabajadores de la zona, vecinos y alumnos de la escuela. Entre las víctimas se encontraban argentinos, israelíes, uruguayos, italianos, paraguayos y bolivianos. Bueno, ahí está, a modo de introducción un poco, ¿no? Lo que pasó, la cantidad de tiempo que llevaba esa esquina funcionando como embajada de Israel, un atentado que en qué contexto lo ubicábamos, cuántas teorías se siguen tejiendo aún hoy, porque sabiendo que hay una investigación, un fallo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en aquel momento se tomó directamente la Corte porque se supone y se entiende que una embajada es un territorio extranjero. Sin embargo, este territorio extranjero, este país, ni Israel ni su embajada son querellantes en la causa. La causa fue avanzando estos años, lo que avanzó por el impacto que tuvo en la AMIA, por el empuje de algún sector de las comisiones bicamerales que trabajaron en el seguimiento de los atentados, integrada esta comisión en su momento de legisladora por la actual presidenta, hay que decirlo, Cristina, fue una de las que impulsó desde el Congreso una continuidad de esta investigación sostenida por sobrevivientes y deudos de las víctimas. El Estado de Israel fue bastante esquivo a la hora de hacerse cargo de lo que pasó realmente. Hicieron una discriminación tajante, datos interesantes, entre el personal que era israelí
de la embajada y el personal que no era israelí, en todo sentido. Después del atentado hubo una suerte de vacaciones por el estrés y demás, donde el personal israelí fue llevado de vacaciones a Francia y el personal de la embajada que no era israelí fue llevado a una semana a Mar del Plata. Pero este tipo de detalles que parecen menores y secundarios al de un atentado que produjo tanta muerte, también nos deja pensando por qué, por ejemplo, Israel no es querellante y salen diciendo hace no más de 3 años, 4 años, que ellos ya se habían encargado de eliminar a quienes participaron del atentado a la embajada. Escuchemos ahora un compilado de voces interesantes de periodistas y de sobrevivientes y de familiares de víctimas del atentado a la Embajada de Israel. Entre ellas van a escuchar la voz del señor que hoy está a la noche en un programa de Canal 13, si es que se puede llamar programa y si es que todavía se lo puede llamar señor. Hay que decir que es un material interesantísimo de archivo y que él, junto a un equipo de 14 periodistas, la nata, a él me refiero, realizó un trabajo muy interesante, se llama Cortinas de Humo, junto a un periodista norteamericano, Joe Goldman, donde rescata una por una las pruebas que se dieron oficialmente y las derriban con una puntería excelente. Por eso creo que es una voz que en aquel contexto nos va a ayudar a entender de alguna manera qué es lo que pasó en la Embajada de Israel. Yo trabajaba en la embajada en ese momento, trabajaba con el agregado militar. La oficina mía estaba justo en la esquina de Arroyo y Suipacha. Estaba sola, tranquila, hacía muchísimo calor. La embajada estaba con un proyecto de remodelar, crecer en metros en el área consular que le estaba quedando. Y salía a fumar un cigarrillo. Pedimos los 2 cafés y en el momento que nos están trayendo el café, yo estaba sentada en el conmutador y suena un ruido. A un determinado horario que los diarios expresan, la prensa, que creo que fue 3 menos 10 o 3 menos cuarto de la tarde, voló todo. La embajada de Israel, o de lo que es el terreno donde estaban Se derrumbó la escalera principal, la escalera de mármol ceremonial, se derrumbó mirando la embajada desde Arroyo todo el ala derecha. Pensamos en principio que se caía, que el edificio se caía sobre nosotros, digamos, el edificio donde estábamos. se hizo así como un silencio muy fuerte, muy profundo, y vi que estaba viva, digamos, ¿no? Entonces empecé a moverme para sacarme los escombros que habían caído encima mío, que por suerte no fueron muchos. Por donde entra la bomba por el centro, todo el ala derecha se derrumba y la esquina queda en pie, nos hablamos por eso. Toda la esquina quedó en pie, o sea, quedó en un corte perfecto. O sea, cuando una fuerza terrorista, que en mi opinión nosotros no sabemos hoy todavía con claridad cuál fue la fuerza terrorista. Porque Hezbollah siempre dijo que no lo hizo. Y Hezbollah no es un grupo de monjitas, o sea, se comen a los chicos crudos. ¿Qué problema tendrían ellos si esto fue una acción de guerra en decir que fueron? Por el contrario, ellos estarían orgullosos de haberlo hecho. No estamos muy seguros de conocer las causas y las razones. Pensamos que indiscutiblemente el gobierno menemista frustró una serie de promesas o convenios que tenían con algunos gobiernos de Medio Oriente. Hay muchos intereses externos alrededor del tema de la investigación, intereses geopolíticos, etc. Hay una historia oficial en los 2 atentados que realmente nunca pudo ser demasiado confirmada, que los atentados son como una extensión de la zona de conflicto de Medio Oriente hacia acá, por distintas posiciones que pudo haber tomado Menem en su momento. Yo personalmente creo que los atentados tuvieron que ver con Menem, pero no con esa parte de Menem. Yo creo que los atentados fueron de algún modo como una factura contra Menem por acuerdos incumplidos de lavado de dinero. Teníamos un presidente que se volcó, que fue considerado un traidor por la causa islámica, un hombre que se convirtió al catolicismo, un hombre que además visitó Israel antes que al país de sus orígenes, Siria. O sea, había una cantidad de elementos ya de ese estilo. A eso agreguémosle que hay varios testimonios en las causas judiciales que indican que Menem fue a pedirles dinero para la campaña electoral. Todos los muertos de la AMIA y los de la Embajada de Israel
Bueno, ahí estaba también hablando Tuni Coleman, ¿no? Un periodista que investigó muchísimo el tema con información de primera mano. La cobertura periodística de aquello era todo muy nuevo, ¿no? Sí, igual sí hubo que inventar ahí un orden que no... Hubo que inventar todo también en todo sentido, a nivel defensa civil, a nivel internas de fuerza. Vos sabés que en un momento la interna entre la Policía Federal, Defensa Civil, Servicio de Inteligencia, hubo en un momento, los diarios decían 120 agentes de servicios extranjeros, fueron menos, pero hubo de la CIA, hubo del Mossad, hubo gente de instituciones judías, las embajadas de Israel en el mundo tienen un servicio de seguridad propio, independiente del Mossad, independiente del ejército, que estaba funcionando ahí. Había armas en la embajada de Israel, pero no había un depósito de armas y explosivos, como se dice, en un segundo subsuelo. De hecho, no había segundo subsuelo, eso surge de cualquier investigación. La hipótesis oficial sigue hablando de una Ford F-100 cargada con explosivos que ni siquiera hacía falta. Estamos hablando de algo que pasó hace 22 años, sí, 21. Y seguimos todavía con una serie de líneas de investigación que no se han cerrado, pese a que la Corte... ¿Sabes que cuando la Corte estaba por declarar, ya en el año 94, 2 años después, que la causa prescribía, sí, fue el atentado a la AMIA, a los 3 días. Y por eso después eso quedó en la nada, por suerte, y si bien no se toma como un delito de lesa humanidad, sí se toma como una causa que no prescribe. Por eso en el mes de marzo se libraron órdenes contra un ciudadano libanés, por eso cuando Israel decíamos que se encargó de eliminar a los responsables, se está hablando de alguien que sí tenía un pedido de captura por parte de la Suprema Corte, que era un líder del Hezbollah y que muere en una operación en Siria, aparentemente en manos de israelíes. Esto nos lleva a pensar muchísimo también en aquellas internas que había en su momento, cara pintadas, apoyatura local. Vos sabés que cuando la Policía Federal arma un cordón en la zona... Quien dice cara pintadas dice también antisemitismo. Habla de antifascistas, nazis, que claro, de hecho siempre lo sube, y sobre todo también hay que recordar el contexto mundial, ¿no? Que tenía que ver con esto. ¿Sabés que Gendarmería y la Policía Federal casi se agarran a los tiros por ese sector? Porque en un momento tenía que hacer una revisión de escombros. Gendarmería, que en realidad tiene peritos aún hoy en explosivos muy buenos, porque de hecho la Policía Federal decía que el explosivo fue uno, la Gendarmería decía que el explosivo fue otro, y la policía, y no los dejaron entrar, y Gendarmería estuvo a punto de entrar por la fuerza al área a hacer los peritajes, una unidad de Gendarmería entera. Imagínense ustedes lo que hubiese sido eso en Arroyo de Suipacha, a horas de este atentado terrorista que aún hoy, pasados tantos años, nos sigue doliendo, nos sigue sorprendiendo, nos sigue generando interrogantes y nos sigue poniendo en un lugar muy doloroso a la hora de pensar también en lo que pasaría 28 meses después en la calle Pasteur, en la sede de la AMIA Daya. Vergüenza y dolor. Acordate cada vez que festejes que 30 años de democracia equivalen a 30 años sin dictadura.